En la mañana del 3 de agosto de 1977, dos oficiales que se encontraban patrullando cerca del lago Pirámide en Estados Unidos avistan a la lejanía a un sujeto, pero este sujeto tenía algo muy particular. Estaba desnudo y cubierto en sangre. Los oficiales tratan de acercarse a este sujeto, quien por cierto simplemente estaba tomando el sol, cubierto de sangre, pero tomando el sol al lado de una camioneta. Pero en cuanto este sujeto se da cuenta de la presencia de los oficiales, corre inmediatamente. Al final, los oficiales lograron alcanzarlo, y cuando estos le preguntaron por qué estaba empapado en sangre y desnudo, este sujeto simplemente les contestó: la sangre se está filtrando a través de mi piel. Al inspeccionar esa camioneta, en donde este sujeto estaba tomando el sol, bueno, a un lado de, se encuentran con una cubeta llena de sangre y con un hígado, además de dos rifles y ropa de hombre, posiblemente de este sujeto. Tiempo después se sabría que este sujeto misterioso era Richard Chase, un asesino en serie que posteriormente los medios bautizarían como el vampiro de Sacramento. Hola y bienvenido a Litia. Yo soy Leo y el día de hoy te contaré la historia criminal de Richard Chase, el vampiro de Sacramento. Richard Trenton Chase nació el 23 de mayo de 1950 en Santa Clarita, California. Sus padres fueron Richard Chase y Beatrice Chase. 3 años después del nacimiento del pequeño Richard, nació su hermana, Pamela. Parecían el típico estereotipo del sueño familiar norteamericano, pero en 1962 los problemas comenzarían. La madre del pequeño Richard constantemente decía que su esposo se drogaba y que la engañaba con otras mujeres. Decía que las llevaba al bosque o al patio de la casa para tener relaciones con ellas. Así como también decía que él la estaba drogando a ella y que también por las noches su esposo se acercaba a su oído y la insultaba. Sumado a ello, en ese entonces, la familia estaba pasando por problemas económicos muy fuertes. Todo esto hacía que el padre de Richard estuviera bajo muchísimo estrés, por lo cual a veces se desquitaba con Richard. Desde niño, Richard Chase mostró tener problemas para controlar sus esfínteres, por lo cual usualmente mojaba la cama. Asimismo, también le gustaba torturar animales. Torturaba perros, gatos, pájaros, lo que se encontrara, hasta matarlos. Tanto fue así que los vecinos de su colonia evitaban a toda costa que sus mascotas anduvieran libres por la calle por miedo a que desaparecieran, porque claro que jamás se hubieran imaginado que era un niño quien las estaba matando. Asimismo, a Richard le gustaba quemarse o quemar objetos. Muestra de ello fue que cuando tenía 13 años se levantó a mitad de la noche, se fue a la cocina, encendió todas las perillas de la estufa, se desnudó y se acostó en el piso. Afortunadamente, sus padres se dieron cuenta de la situación y apagaron la estufa. En 1964, Richard entró a la preparatoria. Era descrito como alguien delgado, pero bien vestido y bien parecido, y aparte era relativamente popular entre sus compañeros. Pero para el siguiente año de su preparatoria, todo había cambiado por completo. Era totalmente lo contrario. Ya no era popular, ya no se vestía bien, ya no se aseaba y sus calificaciones habían bajado muchísimo. Además de eso, sus padres habían comenzado su proceso de divorcio. A pesar de esta situación, Chase logró comenzar una relación con Stephanie Brown, pero esta relación no duró mucho debido a la incapacidad de Chase para mantener una erección. En esta época también, Chase comenzó a consumir sustancias como marihuana, metanfetamina, cocaína y LSD. Una vez que se graduó de la preparatoria, los padres de Richard le regalaron un bocho y Richard entró al American River College, universidad en la que solamente estuvo 3 semestres porque decidió tomarse un año sabático para reencontrarse. Durante este tiempo, Richard visitó a un psiquiatra, quien le dijo que su problema de erección era por un odio reprimido hacia las mujeres. Richard ignoró el diagnóstico
Y recordando que en su clase de biología les habían enseñado que el pene se erectaba al momento de llenarse de sangre, decidió, o como mejor dicho, concluyó que no tenía suficiente sangre corriendo por sus venas. Así que tomó al gato que estaba criando con su pareja y lo asesinó con sus propias manos, para después beberse la sangre. Después, fue con el perro de su vecino y lo mató a balazos, y recolectó la sangre con un vaso de unicel y se la tomó. En 1971, Chase se mudó a una casa con otros jóvenes de su edad. Pronto los compañeros de casa de Chase se dieron cuenta que Chase era un pésimo acompañante, porque a pesar de que pagaba a tiempo la renta, no ayudaba para nada en las tareas de la casa, no se bañaba y tenía comportamientos muy extraños. Por ejemplo, tapó su puerta con clavos, con tablas y clavos, e hizo un agujero en la pared por el cual entraba a su cuarto. Este y otros comportamientos muy raros de Chase hicieron que sus compañeros de casa lo abandonaran y le dejaran para él solo en la casa. Poco tiempo después, un hermano de los antiguos compañeros de casa de Chase decidió mudarse a la casa en compañía de su banda de rock. Y poco tiempo después lograron que Chase saliera de la casa. El 22 de abril de 1973, Chase era una fiesta y se le ocurriría tocarle los pechos a una chava de su edad. Esta lo alejó con una bofetada y corrió. Pero fue entonces cuando Chase comenzó a perseguirla, hasta que los amigos con los que Chase había ido a la fiesta lo detuvieron y lograron sacarlo de la fiesta. Horas después, Chase regresaría a la fiesta y comenzaría una discusión muy acalorada. Entre el forcejeo, a Chase se le cae del pantalón una pistola calibre 22. Sus amigos logran quitársela y llamar a la policía. La policía sí arrestaría a Chase, pero lo liberarían poco tiempo después y le regresarían su pistola. Su madre ya no soportaba tener a Chase en su casa, así que lo regresó otra vez con su abuela, quien dijo que los comportamientos extraños de Chase solamente habían incrementado. Ahora Chase tomaba periódicos y los recortaba en tiras, para después dejarlos regados por toda la casa. Se paraba de cabeza con el objetivo de que su sangre le llegara al cerebro, andaba desnudo por la casa y hablaba con sí mismo diciendo cosas como: «Eres un buen niño, ¿verdad? Sí que lo eres». A pesar de sus graves y muy evidentes problemas mentales, Chase lograría conseguir un trabajo en una tienda de pintura. Ese trabajo obviamente no duraría mucho, solamente estuvo 10 días trabajando ahí, pero esos 10 días fueron el tiempo suficiente para que Chase pudiera comprarse otra pistola calibre 22. En cuanto a su abuela se enteró de esto, inmediatamente lo mandó a vivir con su madre. Pero su madre evidentemente no aguantaba mucho a Chase. Así es que cuando ella se cansaba, lo mandaba a vivir con su padre. Y cuando él se cansaba, lo mandaba a vivir con su madre. Y así constantemente. Sin un tratamiento y sin el apoyo de sus padres, los delirios de Chase solamente incrementaron. Ahora pensaba que su cabeza estaba deformando y que estaba siendo envenenado por el jabón con el que se bañaba. Comenzaría a buscar libros sobre anatomía humana. Recortaba las hojas y las pegaba en su pared. La mayoría de estos recortes eran sobre el sistema circulatorio y los pulmones. Prueba de que el estado mental de Chase ya era deplorable. El 17 de diciembre de 1973, entraría caminando a la sala de emergencias de un hospital. Decía que no podía respirar, que estaba sufriendo un paro cardíaco y que alguien le había robado su arteria pulmonar. Este es uno de los síntomas más conocidos del síndrome de Cotard, en el cual la persona afectada cree que está muerta y se está pudriendo o que le faltan órganos. El psiquiatra del hospital diagnosticó a Chase con, y cito, esquizofrenia paranoide crónica y aguda con la probabilidad de haber sido causada por la ingesta de drogas alucinógenas. Y tras varios días de tratamiento, en los cuales Chase estuvo mejorando, llegó su madre. Su madre llegó al hospital exigiendo que dieran de alta a Chase inmediatamente. Los médicos accedieron a dar de alta a Chase con la única condición de que bajo ningún motivo dejara de tomar sus medicamentos. Pero esto no fue posible debido a que la madre de Chase le prohibió tomar sus medicamentos, porque creía que los doctores no sabían de lo que hablaban y que ella conocía más a su hijo. Para 1976, Richard ya se había vuelto violento.
Golpeaba e insultaba a su madre constantemente, quien decía que esto era porque su ex esposo, es decir, el padre de Richard, le decía a Richard que lo hiciera. Un día, Richard tomó una navaja y simplemente acuchilló al perro. Esto hizo que su madre lo corriera de la casa, pero no sin antes conseguirle un departamento al cual poder irse a vivir. Este departamento estaba siendo pagado por ella, su padre y un apoyo económico conseguido del gobierno, además de que le daban dinero para comprar comida. Pero Richard no utilizaba este dinero para comprar comida. O bueno, no exactamente eso. Lo que hacía Richard con este dinero era comprar conejos a un criador local. Y esos conejos los mataba y se los comía crudos. A veces los destripaba y ponía las tripas en una licuadora. Obviamente encendía la licuadora y se tomaba este batido de tripas. Tras meses de hacer esto, Chase cayó enfermo. Pero Chase creyó que se había intoxicado debido a que uno de los conejos que se había comido ácido de batería, por lo cual ahora su sangre estaba contaminada. Así que creyó que ahora ocupaba nueva sangre, por lo cual comenzó a inyectarse sangre de conejo. Y ahora sí se había intoxicado, pero ahora por la sangre de conejo. Y hubiera muerto de no haber sido por su padre, quien lo encontraría moribundo en su apartamento. El cuerpo del pequeño Michael fue encontrado cerca de una iglesia que se encontraba a menos de 1 milla de distancia del departamento de Chase. Llegado al departamento de Chase, los policías tocaron la puerta, pero nadie les abrió. Pero sabían que había alguien adentro porque se escuchaban voces, o particularmente una voz, que estaba hablando. Pero a quien sea que le estuviera hablando no le respondía. O sea que muy probablemente estaba hablando solo. En prisión y esperando a su ejecución, Chase fue constantemente hostigado por los otros presos, quienes le decían que es mejor se suicidara, que será mejor para el mundo. Y harto de todo esto, el 26 de diciembre de 1980, Chase se suicidó ocasionándose una sobredosis.